Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos de Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Jesús había salido de Nazaret y había hecho un viaje desde Galilea hasta la región del río Jordán, donde fue bautizado por Juan. Una vez que fue bautizado, descendió el Espíritu Santo sobre él, se manifestó la voz del Padre declarando que era su Hijo amado, y luego el Espíritu Santo lo impulsó al desierto, donde fue tentado por Satanás. Y ahora Jesús vuelve al norte, ha estado recorriendo diferentes poblados en Galilea y ahora llega a Nazaret. En Nazaret Jesús se había criado. San Mateo nos dice que cuando volvieron de Egipto, José evitó ir a vivir a la zona de Belén, porque allí reinaba un hijo de Herodes. Así que el resto de los años de la vida oculta de Jesús los ha pasado aquí en Nazaret, por eso se había criado. Entró en la sinagoga. Que entre en la sinagoga significa que Jesús va a realizar un acto de culto, porque equivale a nuestras capillas que tenemos en las comunidades. Se nos explica que Jesús estaba acostumbrado a hacer eso. No fue una manera ocasional, eventual. Todos los sábados él asistía al lugar de la lectura de la palabra de Dios y de la oración. Y estando en esta celebración litúrgica, en esta reunión de piedad, se puso de pie para hacer la lectura. En esa época, en la sinagoga leían primero un libro de la Torá, de los primeros 5 libros, y después leían a los profetas. Y a Jesús le tocó levantarse. Había
un ministro llamado Hasán como servicio, que equivale a nuestro sacristán, le entregó el volumen del profeta Isaías. Entonces la segunda parte de la celebración de las lecturas, y Jesús desenrolló este volumen porque no eran libros en forma de códice como los que nosotros ahora tenemos. Eran rollos y por tanto estaban enrollados, y al desenrollarlo se encontró el pasaje en que estaba escrito lo siguiente. ¿Cómo es que se encontró ese pasaje? Tal vez había ya una señal a la hora de desenrollarlo donde se detenía el mismo rollo con los artefactos que le agregaban, y empezó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Es un pasaje importante que en realidad ha sido recortado, abreviado, porque es bastante largo. Pero los contenidos de lo que aquí se nos dice es que Jesús está declarando que sobre él está el Espíritu Santo al proclamar la lectura. El Espíritu ha ungido al profeta en la lectura, pero la respuesta o la interpretación que Jesús va a ser decisiva. ¿Qué dice? Jesús termina la proclamación de este pasaje, enrolla de nuevo el volumen, lo entrega al ministro, al Hasán, y entonces Jesús se sienta como un maestro. Normalmente, quien hacía la lectura de los profetas era invitado a dar su propia explicación. Y ahora se nos dice que en la sinagoga había gente. Los que asistieron ese sábado a la sinagoga tenían la mirada fija en Jesús, y lo dice San Lucas con un verbo en griego que describe y retrata a los presentes como si fuera gente de la capital de Grecia, donde todo mundo estaba atento, ansioso de sabiduría. ¿Y qué dice? Que Jesús, al empezar a hablar, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. ¿Qué significa? Hoy mismo el Espíritu me ha ungido para anunciar, en síntesis, el año de gracia del Señor con todos sus contenidos, teniendo como destinatarios de la buena nueva a los pobres, a los ciegos de la curación, a los cautivos de la libertad, a los oprimidos les va a dar la libertad también. Y al escuchar todo lo que Jesús dijo, porque esta frase es solamente un mínimo, se llenaron de admiración, lo aprobaban, porque de sus labios salen palabras con sabiduría. Pero hay una reacción que se preguntan: ¿que no es este el hijo de José? Ellos lo conocen y no se explican cómo puede hablar así. Y entonces Jesús les dice: seguramente ustedes me van a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué? Porque van a querer que lo que les han venido a contar de lo que Jesús ha estado haciendo durante sus recorridos anunciando el reino de Dios, especialmente en Cafarnaúm, que haga esos prodigios también en su tierra. Y les dice Jesús que en los tiempos del profeta Elías hubo una hambruna a causa de una sequía de 3 años y medio, pero el Señor lo envió a una mujer de otro país, a una viuda de Sarepta de Sidón. Y en los tiempos del discípulo de Elías llamado Eliseo, había muchos leprosos en Israel, y el Señor lo mandó a atender a un sirio llamado Naamán. Y entonces estos entendieron primero que Jesús está diciendo que él es un profeta enviado de Dios y que por eso no hacía signos o prodigios en su tierra. Y entonces se enfurecen y lo quieren precipitar, sacándolo de la ciudad,
donde pudiera morir por haber pretendido ser el Mesías o un profeta. Había blasfemado para ellos, pero Jesús pasó por en medio de ellos y se alejó de la ciudad. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.